Shalom, bendiciones para todos. Vamos a continuar con este curso sobre la arquitectura del ser humano. En este curso estamos estudiando lo que representa el ser humano, estamos estudiando lo que internamente es y cómo manifiesta todo lo que internamente posee, pero que muchas veces ignora o desconoce. Cómo poder descifrar el mundo interior, cómo caminar conforme a la voluntad del Eterno, que es perfecta, cuando hemos vivido en una realidad que la que ha venido construyendo nuestra personalidad y de allí todo lo que nosotros somos en cuanto a sistema de creencias, juicios de valores y todo lo que nosotros definimos como bueno o como malo. Por ende, estudiar esto nos permite abordar la problemática que se presenta a diario y por eso en esta oportunidad, siguiendo con este tema, vamos a estudiar la encrucijada del alma. Vamos a estudiar la encrucijada del alma. Cuando hablamos del alma, una de las cosas que pudiéramos llegar a preguntarnos es que el Eterno, que es el creador de todo, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, porque hay una serie de situaciones que se presentan en nuestra vida con la cual no nos sentimos cómodos, no nos sentimos bien, no nos identificamos. De alguna forma, lo que nosotros vivimos o lo que experimentamos en un momento puede generarnos como un malestar. De allí que cuando nosotros empezamos a ver lo que sucede a nuestro alrededor, cuestionar al Eterno por lo que nos pasa no es falta de fe, es un mecanismo de defensa que posee nuestra mente. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a cuestionar al Eterno por lo que nos sucede, por qué me pasa esto, por qué el Eterno permite esto, por qué esto se está presentando, por qué esto me sucede, ahora que estoy buscando más al Eterno, ahora que conozco la verdad, por qué estas cosas me están aconteciendo, por qué me surge esta situación o por qué esto se presenta a mi vida. Todos esos cuestionamientos son parte del mecanismo de defensa de nuestra mente. Pero el problema no es las preguntas que podemos formular, que son normales de todo ser humano, sino la conclusión que podemos sacar, que pudiera ser egoísta, pudiera ser muestra de la falta de aceptación de aquello que el Eterno establece o permite en nuestra vida. Cuando sacamos conclusiones sin tener las bases o sin tener todo lo que nos permita con objetividad poder llegar a cuestionar o preguntar, pero no basado en opiniones, sino en argumentos sólidos para que nuestra fe más bien se fortalezca. Ahora, si el Eterno creó todo y tiene el control, ¿por qué permite que nos sucedan cosas malas? ¿Por qué permite que nosotros vivamos situaciones que son difíciles, que son fuertes, que originan crisis y que pueden llevarnos al caos o conflictos que si se desbordan pudieran crear como una especie de rompimiento en nuestra vida que nos lleve a la depresión? Y personas que no saben manejar la depresión pueden empezar a buscar vías alternas y de allí cómo la gente empieza a transitar por una senda que lo lleva al vicio y el vicio a la adicción. ¿Cómo poder superar eso? ¿Cómo evitarlo? ¿O por qué el Eterno lo permite? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y empezamos a buscar tantas cosas y a señalar y a buscar culpables. La respuesta de la Torá y lo que dan los sabios del Musar, por un lado nos pueden dar paz,
pero por otro lado nos incomodan porque nos pueden estar diciendo cosas que no aceptamos, cosas que tenemos pero no reconocemos, y allí es donde se manifiesta el orgullo, donde se manifiesta la arrogancia. Lo primero que debemos tener presente es que el Eterno nunca ha perdido el control de la vida de algún ser humano. Jamás ha perdido el control. Él siempre está atento, está pendiente, sabe todo lo que nos sucede, sabe todo lo que nos va a suceder. Así que lo que pasa no es algo que esté sorprendiendo, no es algo que sacuda al Eterno, que de pronto suceda algo y Él no sabe, es algo imprevisto. Eso no pasa en lo espiritual, es todo lo contrario. Muchas veces vemos que personas pudieran decir: si yo fuera Dios no permitiría esto, si yo fuera Dios acabarían con las guerras, con el hambre, con la enfermedad, con tanta mortandad. Si yo fuera Dios no permitiría que la gente muriera de esta forma. Y la gente empieza a sacar conclusiones al punto de que se ve como que al Eterno se le están escapando cosas y yo lo puedo hacer mejor. Imagínense el nivel de soberbia. Ahora, desde el Musar, desde esta forma de ver nuestro mundo interior, de hacer este recorrido interno, de descubrirnos, de conocernos, nos dan muchas herramientas. Hay muchos recursos que están a la disposición de todos nosotros. El asunto es si tenemos el valor, porque se necesita valor, para asumir una renovación profunda. O sea, nosotros siempre proyectamos afuera el problema que hay internamente. Y por eso la gente busca al culpable. Pero a través de estos estudios vemos que la Torá, a través del Musar, que es un medio, nos da herramientas para poder solucionar el problema cuando reconocemos que el problema no está afuera, sino que está adentro. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, a escudriñar, a escarbar, y nos empezamos a encontrar con una serie de esqueletos y muertos allí que están dando vuelta y que nos causan mucho daño. De esta forma, podemos nosotros empezar a visualizar y de allí comprender lo que nos sucede. Todo lo que le pasa al ser humano jamás va a sorprender al Eterno. Todo lo que sucede al ser humano, el Eterno lo establece o lo permite. Uno puede ser parte de su plan y se está desarrollando de la forma tal cual como lo ha establecido, y otra es que lo permite porque eso se va a transformar en material de construcción de la persona con la que él está tratando. No era lo que él quería, pero lo permite porque nos va a ayudar. Cuando miramos nosotros todo lo que sucede alrededor, la crisis, las situaciones que se presentan, una de las cosas que vemos es que siempre el ser humano se encuentra como en una especie de encrucijada, como qué hacer. De allí vienen las crisis existenciales, de allí vienen situaciones que nos sentimos como en un laberinto. Esto se presenta ahora en mi vida, ¿cómo puedo atenderlo? ¿Qué solución le doy? Y a veces queremos no solamente resolver lo nuestro, sino que queremos resolverle la vida a todos los que nos rodean. Empezamos a sentirnos responsables. No, que yo tengo que ayudarlo y tengo que hacer por él y tengo que ayudarlo a él y tengo que tender la mano al otro. Pero no podemos ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo. ¿Cómo sacar a alguien de un hueco donde se siente bien en el hueco a pesar de que no lo reconoce? Si en verdad quisiera salir, lo encontráramos esforzándose y luchando, brincando por salir del hueco. Pero a veces nos asomamos y lo encontramos sentado esperando, diciendo: ajá, ¿y no me vas a sacar? ¿Y cuándo me vas a ayudar? Pero es que no te veo haciendo nada por salir. O sea, la responsabilidad de salir no es mía, es de la persona. Yo no puedo ser culpable porque el otro no actúe en función del amor propio, de valorarse, de respetarse. Entonces, el ser humano empieza a ver todo lo que está alrededor
y a las personas en medio del caos, en medio de esa situación, como actitudes de injusticia. Empieza a ver como que esto no es justo, esto no puede ser, cómo es posible. Y lo fácil es empezar a señalar hacia afuera y hacia adentro. Como miramos afuera es como miramos dentro de nosotros. Por eso el sufrimiento es una opción. O sea, nosotros elegimos sufrir. Nosotros podemos pasar por situaciones que generen dolor. Eso es normal. Pero sufrir y el nivel de sufrimiento lo determino yo. Yo soy el que digo cuánto voy a sufrir por algo o no. Yo soy el que digo hasta aquí. No permito más, no doy un paso más allá, ni nada por el estilo. Me voy a amar, me voy a respetar y por lo tanto, así como yo he luchado y me he esforzado por hacer las cosas y mejorar y querer renovar mi vida, hacer las cosas correctamente, que la gente también lo asuma. Que la gente también sea responsable de su vida y no siempre esté tratando de buscar a alguien que se transforme en la muleta o el bastón. Porque cuando yo lo necesité, muchas personas me dieron la espalda. Y tuve que salir adelante. Y si yo salí adelante, todos podemos salir adelante porque somos seres humanos creados de la misma forma. Esto hace que nosotros despertemos y tengamos mayor conciencia. Si nosotros pensamos que es nuestra responsabilidad ayudar, tender la mano, socorrer a alguien y sacarlo, ¿cuánto más puede ser responsabilidad del Eterno que nos creó a su imagen y semejanza? Si yo, que soy imperfecto, que tengo tantos errores, que tengo defectos, limitaciones y lucho por salir adelante y pienso que yo tengo responsabilidad con otras personas y de socorrerlo en medio de situaciones, la pregunta es, entonces yo voy a tomar el lugar del Eterno. Yo voy a tomar atribuciones y responsabilidades que no son mías. A veces deseamos hacer tanto el bien por alguien que terminamos haciendo el mal. Porque queriendo hacer el bien, no dejamos que la persona se haga responsable de su vida, que tome decisiones, que actúe, sino que es más fácil para esa persona simplemente como que aferrarse a alguien y que esa persona lo lleve por el camino. Para muchos es más fácil que otro cargue con mi peso, pero nadie carga con el mío. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con el peso de todo el mundo? ¿Y quién llega a ofrecerse a cargar el nuestro? Nadie se ofrece a decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Cuando nosotros vemos personas que nos escriben o que nos llaman, ¿cuántas personas nos escriben y nos llaman para decir, aquí estoy a la orden, en qué puedo servirle? ¿Sabe qué? Yo he compartido con usted tantas veces y no me siento que he hecho algo por usted. Yo quiero hacer algo por usted. ¿Qué puedo hacer? Sabe que usted siempre está en los momentos difíciles y así como yo lo he pasado, me imagino que usted también lo ha pasado. Aquí estoy. ¿Qué le sucede? ¿Puedo ser útil? O sea, la gente cuando está en la buena no mira a nadie. Vive su vida, la disfruta al máximo el placer y una serie de cosas. Pero cuando la persona empieza a vivir la crisis y no sabe manejarla y se transforma en un caos, ahí es cuando empieza a buscar a todo el mundo para que lo ayude. Y si la persona no lo ayuda, entonces uno es el malo de la película. Entonces tratan de hacer sentir mal a uno por el hecho de que uno no puede ayudar a otro. Y eso sucede en todas las áreas. Eso sucede en personas con un líder, en situación de pareja, en los padres con los hijos. En todas las áreas siempre vamos a ver este tipo de situación.
Si el Eterno tiene el control, ¿por qué permite que esto suceda? ¿Por qué no pensar, si el Eterno es el dueño de todo, tiene el control y sabe qué es lo que pasa y está permitiendo algo, ¿será que está bien que yo intervenga? ¿Será razonable, será lo correcto que yo intervenga cuando el Eterno también puede intervenir y no lo hace? ¿Por qué yo? Es que bajó un ángel y en medio de un destello de luz me despertó y me dijo: levántate, oye el mensaje del Eterno, tienes que ir y hablarle a tal persona y ayudarle y tender la mano. ¿O es simplemente un asunto de nuestro sentimiento? Es un asunto de nuestra alma. Es un asunto de lo que nosotros hemos construido. Y simplemente respondemos frente a eso. Y allí es cuando nosotros nos encontramos en medio de una encrucijada. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Pero también, ¿qué quiero hacer? Entonces, entre lo que deseo, lo que quiero y lo que puedo. Yo quiero ayudar. La pregunta es: ¿puedo? O yo puedo ayudar y la pregunta es: ¿quiero ayudar? Ahora, yo quiero y puedo. La pregunta es: ¿debo ayudar? Porque yo quiero y puedo, pero ¿debería hacerlo? Y si queriendo no puedo, ¿me voy a sentir mal por eso? O yo puedo hacerlo, pero resulta que no quiero. Y me puedo sentir muy bien también con eso. Son preguntas que nos hacemos y que muchas veces me llegué a hacer porque cometía el error como líder, como mentor, como maestro, de que los problemas de las personas los hacía mis problemas. Yo no veía a la persona como alguien ajeno al quien puedo ayudar y tenderle la mano, sino que yo veía era que esos problemas ahora déjalos allí, los agarro yo y yo resuelvo. Y eso hizo que me enfermara, que me afectara emocionalmente, que me afectara en mi vida, en mi relación de pareja, en todos los aspectos me afectó. Porque no supe manejar las cosas de forma correcta. Yo quería y yo podía, pero no debía. Y esa señal, ese letrero de detente, ten cuidado, no es tu responsabilidad y pare de contar, yo no lo veía. Yo decía, es que tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si yo soy el maestro, yo soy el guía, yo soy su mentor, yo soy su consejero, yo soy su padre espiritual. Y de esa forma, yo mismo estaba como que, me estaba que sobornando, pudiera ser la palabra, extralimitando, o el Yetzer Hará me chantajeaba, pudiera ser. El asunto, y es interesante eso que tú dices, el asunto es que dentro de nosotros hay algo que se llama Yetzer Hará, la mala inclinación. Nosotros tenemos dos inclinaciones, un Yetzer Tov y un Yetzer Hará. El Yetzer Tov es la inclinación a hacer aquellas cosas que son conforme a un propósito y están alineadas a la Torah. El Yetzer Hará, o la inclinación al mal, es la forma como yo procedo basado en aquello que no tiene propósito, pero que la voz interna me lo hace ver
como si fuera parte del propósito, como si fuera parte de mi vida, como si fuera una misión, una tarea encomendada desde el cielo a la cual yo no puedo como que renunciar. Y de esa forma el Yetzer Hara no solamente me empuja, me involucra. Y cuando el Yetzer Hara se viste de bondad, causa mucho daño. Porque él utiliza una verdad para destruir o para afectar a la persona. Porque la usa de forma incorrecta. Así que cuando nosotros nos encontramos en medio de esa encrucijada de qué debo hacer, no solamente con las personas, sino conmigo mismo, debemos analizar desde la Torá, desde el Musar, desde la psicología, cómo la verdad choca con la realidad. Cómo la verdad y la realidad entran en conflicto cuando lo que debo, lo que quiero y lo que puedo, tengo que analizarlo con objetividad. De allí, ¿qué nos enseña la Torá sobre el control? Sobre esa permisividad que nosotros tenemos, la forma como actuamos. Y de allí los diferentes escenarios que se van presentando y que nos ayudan a poder rectificar en la vida. Cuando hablamos de nuestra relación con el Eterno, es muy fácil, cuando todo está bien, cuando todo nos favorece, cuando todo sale como queremos, como nos gusta, al punto que muchos se transforman en orientadores, en consejeros, en hombres de fe, gente valiente, gente como que osada, cuando las cosas están bien. Pero ¿qué sucede cuando los intereses se ven afectados? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen tal cual como esperamos o como planificamos? ¿Qué pasa cuando hay algo que se sale del carril? Cuando nosotros somos como que sacudidos por un evento, por alguna especie de conflicto o incluso de desgracia. Cuando algo nos sale mal, ¿cuál es nuestra actitud? Y que frente a eso pudiéramos estar al riesgo de perderlo todo. Allí es donde se prueba nuestra fe, ahí es donde se prueba nuestra relación con el Eterno y esa verdadera conexión espiritual. Cuando nosotras actuamos no basado en los sentimientos, no de forma visceral, sino con madurez, con honestidad, porque no nos podemos autoengañar y muchas veces lo hacemos porque los sentimientos nos nublan la mente y vemos con los lentes de los sentimientos. Es que es mi esposo, es que es mi esposa, es que es mi papá, tengo que hacerlo, es que es mi mamá la que me dio la vida, ¿cómo no lo voy a hacer? Y de esta forma empezamos nosotros a evaluarlo. Y allí es donde entramos en conflicto. ¿Qué sucede cuando ya las cosas no siguen el camino que nosotros trazamos, como nosotros lo concebimos, como nosotros pensamos? Cuando empezamos a ver que las cosas se salen del control, más allá de la ansiedad que genera, el malestar, la tristeza y todo lo que puede suceder. ¿A quién empezamos a culpar? ¿A quién empezamos a señalar de todo esto? Desde la perspectiva de la Torá y de la psicología, el ser humano tiene una necesidad fundamental y es la ilusión del control. La ilusión del control. Miren que lo manejan como ilusión. Porque eso nos brinda seguridad. O sea, internamente, en nuestras emociones, eso nos da seguridad. O sea, necesitamos creer, y eso es lo que nos vendemos a nosotros mismos, necesitamos creer que si nosotros hacemos A, eso va a traer como consecuencia B. Si yo hago A, sucede B.
Cuando el mundo se sale de ese guión predictivo, cuando el mundo, las personas, las situaciones se desbordan y se salen de lo que nosotros hemos creído, calculado, entonces allí es lo que empezamos a vivir como una ansiedad existencial. Dentro de nosotros empezamos a sentir que hay como que un volcán queriendo hacer erupción, que hay algo que está pasando. Entonces esto hace que nuestra vida empiece a verse en medio de las sombras, porque ya empezamos con la ansiedad, con el temor, con las dudas y qué hice, y a buscar que seguro es que yo fallé, y a buscar los señalamientos y una serie de cosas. Y el error trágico de nuestra psique, de lo que hay en nuestra mente, es poder proyectar nuestra propia limitación sobre el eterno, sobre el creador. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Cuando alguien, por ejemplo, está en medio de una enfermedad, de una situación muy fuerte o perdió algo en la vida, las preguntas que se hacen: Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Y que dónde está Dios? La pregunta es dónde estamos nosotros, porque Dios ha estado siempre en la misma posición desde que nos creó a nosotros. Cuando Adán falló, la pregunta no era ¿dónde está el Señor? La pregunta del Eterno es ¿dónde está Adán? Otros que son más osados es cuando dicen: si yo fuera el Eterno no permitiría esto. Cuando el ser humano no comprende el panorama completo de lo que está sucediendo, y es difícil porque nuestra mente es limitada en cuanto a espacio, tiempo y tantas cosas, no vemos más allá, la mente humana activa un sesgo y asume que o bien el Eterno como que retiró su mano, o bien opera bajo una lógica de negligencia tolerable. Nosotros empezamos a tener esa forma de verlo. Ese sesgo surge en nosotros. Y allí es cuando empezamos a tener problemas. Porque desde la óptica del Musar, por ejemplo, el Alter de Novardok, un gran rabino, uno de los grandes maestros de Musar, explicaba que el mayor enemigo del crecimiento personal para que la persona pueda alcanzar un desarrollo espiritual es lo que se conoce como negiut. Negiut es el interés propio o el sesgo personal. El interés propio o el sesgo personal. Cuando cuestionamos al Eterno, su control, lo que sucede, raramente lo vamos a hacer desde una óptica que sea pura, equilibrada y objetiva. Siempre la persona lo hace desde el dolor de sus expectativas frustradas. Es que yo quería esto, yo quería ayudar de esta forma, yo quería hacer esto, yo quería establecer esto, yo quería tal cosa. Todos son los yo quería. Yo quería. En ningún momento dice yo debo. ¿Será que yo debería? No. No es un asunto de deber. Es un asunto de alma. Es un asunto de sentimiento. Y ahí se cuela la mala inclinación. Porque empezamos a asumir tareas y responsabilidades que no nos corresponden, pero nos sentimos responsables. Que no son nuestras, pero las asumimos o las compramos como tal. Y allí empezamos a decirle al Eterno: lo que a ti se te escapó, a mí no se me va a escapar y yo sí tengo el control. Imagínense al nivel que llegamos. Cómo la soberbia se manifiesta. El hombre empieza a asumir que el Eterno permite cosas por algún motivo oculto, oscuro, que desconocemos. Y empezamos a tratar al Eterno como si fuera un ser humano, un gobernante, un rey, un alcalde, una autoridad,
que empieza como que a tolerar o permitir cosas que nosotros como que no permitimos. ¿Cómo el Eterno no erradica esto? Yo lo quitara. Entonces, así como pensamos, yo haría todas estas cosas, también yo quitaría. De alguna manera nosotros queremos establecer el orden mundial. Y esto es producto que nosotros llegamos a confundir las maneras como el Eterno opera. La paciencia del Eterno no significa ausencia de él. Que el Eterno sea paciente y no se manifieste no significa que esté ausente. Está presente. Lo único que no lo vemos ni es el momento de intervenir. Entonces, su paciencia nosotros la confundimos como una ausencia. Y empezamos a sentir el vacío y la falta de control. Y es algo que nosotros debemos superar. Por eso el hombre siempre se va a encontrar, y por eso el alma empieza como a cuestionar. Porque el hombre siempre se va a encontrar con muchos acontecimientos en su vida que le parecen completamente injustos, que no deben ser, que no son correctos. Si nosotros pensamos que lo que está sucediendo es injusto, no es correcto, no debe ser, la pregunta es, ¿cuál es el concepto que tenemos entonces nosotros del Eterno? Si yo digo no debe ser, es injusto, esto es incorrecto, pero sabemos que el Eterno lo está permitiendo de forma implícita, ¿qué estamos dando a entender del Eterno? ¿Qué imagen tenemos nosotros entonces del Eterno? El salmista vivió todo este tipo de experiencia y la transformó en un estilo de vida, y ese estilo de vida hizo que escribiera sus experiencias y se transformaron como en un bálsamo, porque allí, más que conocer al Eterno, empezó a conocerse Él. Y cuando nosotros nos conocemos y nos damos cuenta que dentro de nosotros hay algo del Eterno, que es su chispa divina, ese Neshama, entonces empezamos también a conocerlo más a Él. O sea, la experiencia de conocer al Eterno no es un asunto externo, es un asunto interno. O sea, tenemos que buscarlo dentro de nosotros, porque portamos una parte de su esencia que fue colocada en cada hombre y cada mujer cuando fueron creados a su imagen y a su semejanza. Por ello, el salmista en el capítulo 92, nos habla de cómo el justo florece como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Pero la palmera se ve azotada por tormentas, por fuertes vientos, por tantas cosas que la doblegan, al punto que la palmera se inclina tanto que llega al suelo. Y cualquier persona que la ve a la distancia asume que se va a quebrar, que se va a partir. Pero resulta de que cuando la tormenta cesa, cuando la brisa, cuando todo esto pasa, la tormenta se mantiene firme y vuelve otra vez a su posición original. Pero con una diferencia. Como ella se vio amenazada en que iba a salir, las raíces se aferraron más a la tierra y eso hizo que se extendieran. O sea, cada tormenta lo que hizo fue fortalecer a la palmera. Lo que hizo fue hacerla crecer, tener mejores cimientos. Y eso es lo mismo que sucede con el ser humano. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos pasado por situaciones que pensamos que este es el final, que hasta allí llegamos y pare de contar. Y miren dónde estamos. Quiere decir que nosotros mismos
hemos subestimado lo que somos delante del Eterno y su plan o propósito para nuestra vida. No hemos comprendido la dimensión de lo que representa cada uno de nosotros, vamos a utilizar este término, en la mente del Eterno. Y hay algo que en su momento cuando yo lo estudié me ayudó mucho a comprender esto, aunque tardé en asimilarlo. Uno a veces estudia algo, lo conoce, lo comprende, pero internalizarlo, hacerlo parte de sí, cuando tú empiezas a interiorizar las cosas, es lo difícil, porque ya eso te compromete y te lleva a una acción, y a veces no accionamos tan rápido como llegamos a comprender las cosas. Pareciera que nos costara un poquito comprender. Y es un concepto que se llama Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit es la supervisión, la providencia divina. Es la forma como el Eterno nos guía, nos guarda, está atento. No hay persona que haga algo aquí abajo, al menos que se decrete arriba. Para la Torá y específicamente para la escuela del Musar, la premisa de que el Eterno tiene el control de todo no es un concepto ni una ilusión óptica. Es una base, es un fundamento claro, tangible, de que todo lo que pasa, nada en absoluto, pero nada ocurre fuera de su voluntad. Desde la hoja que cae de un árbol hasta el evento más grande que podamos experimentar en este mundo. Todo tiene no solo un porqué. La pregunta correcta es ¿para qué? El para qué es lo que nos ayuda a mirar más allá. Y aquí es donde la escuela de Musar nos empieza a hablar, porque a través del rabino Eliyahu Dessler, en su obra Las cartas de Eliyahu, nos habla de cómo el hombre pudiera sacar mayor provecho de cada evento que el Eterno utiliza para fortalecer nuestra vida. Cada evento que el Eterno permite es para darle a cada uno de nosotros herramientas y recursos para que se conozca cada vez más, y no solamente que se conozca, sino que la persona pueda comprender lo que internamente tiene, para que la persona se dé cuenta lo valioso que es delante del Eterno, que cuando fue creado se hizo con un objetivo, y ese objetivo no se ha perdido. Ese propósito siempre se va a mantener allí, latente. Y hasta que la persona no descubra todo esto y lo empiece a internalizar, a asumir, a hacerlo parte de sí, siempre va a vivir en medio de ese tipo de conflictos. Cuando las cosas que suceden no salen como queremos, cuando las cosas que suceden no son como esperamos, entonces nos van a seguir afectando. Y muchos dirán, pero ¿cómo hacemos para que en medio de una situación tan dura, tan fuerte, nosotros nos quedemos como que sentados, tranquilos, como si no estuviera pasando nada? Como que el mundo se viene abajo y nosotros estamos contemplándolo como si fuera una película y nosotros estamos en el cine. ¿Cómo hacemos para mantener esa actitud? Cuando nosotros empezamos a ver el mundo como algo transitorio, cuando empezamos a vernos como seres espirituales que están viviendo una experiencia terrenal y no como hombres terrenales que están experimentando una vivencia espiritual. Cuando nosotros empezamos a verlo de forma correcta y decimos, si somos seres espirituales que están en este mundo de pasada y todo lo que está sucediendo es transitorio, ¿por qué me tiene que afectar? Si al fin y al cabo lo que sucede es porque el Eterno así lo quiso o así lo permitió. Y si lo permitió, ¿para qué lo permitió? Yo creo que uno de los problemas nuestros
es que no nos formulamos las preguntas correctas. Y por eso siempre tenemos las respuestas que no son las apropiadas. Cuando sabemos formular las preguntas correctas, el Eterno nos va a dar las respuestas que corresponden a esas preguntas. Pero si las preguntas que nos formulamos no son las debidas, no son las apropiadas, las respuestas que lleguen no nos van a ayudar. Pueden hacer del problema algo más grave, nos pueden desviar, nos pueden afectar por completo. Hay un caso que vemos nosotros en la Biblia, y es que la Biblia está llena de ejemplos, de vivencias, de hombres y mujeres que pasaron por situaciones muy duras que nosotros a lo mejor ni nos imaginamos ni llegaríamos a pasar por todo lo que ellos pasaron. Y uno de los casos por excelencia es Job. En el capítulo 1, verso 21 en adelante, en Job 1, 21 en adelante, vemos nosotros una situación que vivió Job. Y Job dice algo que llama poderosamente la atención. Y a pesar de que nosotros pudiéramos decirlo, en el fondo no estamos preparados para ello. Pudiéramos decir, nosotros tenemos la fe como Job, nosotros confiamos como Job y todo esto. Y Job es un caso particular porque nos muestra algunas cosas de las cuales aprendemos, pero que en el fondo no quisiéramos pasar. Nosotros los tenemos como referencia, pero nadie está anhelando vivir lo que Job vivió, ni que nosotros seamos fortalecidos viviendo cosas como Job. Nadie piensa eso. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Quién puede cuestionar eso? Así llegamos a este mundo. Y todo lo que tenemos, por lo que luchamos, por lo que nos esforzamos, por tener vestido, por comprarnos algo, por tener un vehículo, no que una camioneta, que tremendo carro, que una casa, que viaje, lo que sea. El día que el Eterno le retire el aliento de vida, adiós. Usted no sabe ni lo que va a hacer la gente con eso que usted tanto cuidó, que tanto luchó, que dio su vida por eso, y que no me lo toquen, que no me lo miren, que no pisen aquí, que cuidado con esto, que tal cosa, que no miren para allá, que esto. No, hombre, cuando usted no esté, la gente va a hacer eso feria, fiesta con eso. Uno está ya como que acostumbrado a ver cómo personas hicieron una gran fortuna, hicieron tanto dinero, y cuando murieron los hijos lo gastaron todo en un año. Lo que él construyó toda la vida, sus hijos lo desbaratan, pero así, de forma instantánea. Entonces a veces nosotros perdimos tanto tiempo en cosas que son materiales, que hoy tenemos y mañana no. Y eso no significa que no tengamos que cuidar. Claro que tenemos que cuidar. Lo que no podemos hacer es idolatrar las cosas y dejar de vivir por el hecho de que no me toquen el cuadro, que cuidado con esto, que se cae aquello, que cuidado con lo otro, y pare de contar. Si el Eterno lo permitió, fue por algo. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. El Eterno dio, el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito. Llama mucho la atención cuando Job dice el Eterno dio, pero dice también el Eterno quitó. O sea, él ve que lo que le está sucediendo, lo que pasa, es también la acción del Eterno. O sea, ¿por qué sí somos capaces de recibir los bienes, pero no los males? ¿Por qué siempre esperamos que el camino con el Eterno tiene que ser un camino de flores y paisajes y animalitos y el sol y las cosas bonitas como en las películas de Disney? Si usted ama las rosas, usted va a tener que aprender a lidiar con las espinas. Porque así es que son las cosas en la vida.
Ahora, que nosotros no lo veamos de esa manera o no lo aceptemos, no significa que no sea verdad. Lo estamos viendo desde nuestra realidad. Esa es la forma como nosotros lo hemos construido. Ahora falta ver el resultado de esa construcción. Pero lo que dice posteriormente es lo que quiero yo que abracemos, quiero yo que usted se quede con eso guardado en su corazón. Y es que Job dice, en todo esto, hablando de todo lo que sucedió, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. O sea, Job vio que todo lo que le estaba sucediendo, tenía un propósito. O sea, él no empezó a buscar culpables, a ver a quién señalar, a ver a quién decirle y reclamarle y por culpa tuya. No. Esto tiene un propósito. Y como tiene un propósito, yo voy a caminar conforme a él. Muchas personas cuando pasan por alguna situación, la forma como que de sentirse menos mal es diciendo que, bueno, esta es la voluntad del Eterno, o esto es parte de lo que el Eterno quiere para mi vida, pero por otro lado están orando para que el Eterno se los quite. Entonces como que no terminamos de aceptar las cosas, o tenemos doble personalidad, o somos bipolares, o algo sucede. Pero el asunto es que a veces somos incoherentes en ese sentido. Mientras que Job ve que todo lo que está sucediendo es parte de un propósito, nosotros pudiéramos verlo como en qué pequé, en qué fallé, qué maldición activé, qué cosa está pasando y por qué me sucede esto. Pero cuando viene lo bueno, ¿por qué no empezamos también a hacernos preguntas? ¿Y por qué vino esto bueno? ¿Por qué esta bendición llegó? ¿En qué fue lo que hice para que esta bendición esté? ¿Por qué no nos hacemos preguntas con las cosas buenas o las bendiciones que nos llegan? O sea, donde nosotros entramos en crisis es en lo malo. ¿Cuál es el valor tanto espiritual como psicológico en las decisiones de los seres humanos? Y preste mucha atención, porque si el Eterno interviene en cada una de nuestras realidades para corregir el rumbo de forma milagrosa, nosotros nunca llegaríamos a madurar. Si nosotros queremos que el Eterno intervenga en cada una de las situaciones que nosotros vivimos, que corrija el rumbo, que lo cambie, que lo mejore, entonces no estamos entendiendo los planes del Eterno, no estamos comprendiendo lo que es el Eterno. O sea, la madurez sería algo imposible, porque vamos a vivir en un estado perpetuo de infancia, donde siempre mi papá tiene que intervenir, tiene que ayudar, tiene que limpiar el desastre, tiene que arreglar el problema en el cual yo estoy metido. Esa visión de padre protector, y yo tengo que hacerlo, y yo tengo porque yo tengo y tengo, la pregunta es, ¿y el debo? ¿Yo debo hacerlo realmente? O sea, de pronto para un padre es difícil, pero el Eterno es el que da los mejores ejemplos. Si el mismo Eterno lo permite, y Él es perfecto, todo amoroso, bondadoso, y nadie cuestiona eso, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros siempre queremos interferir? ¿Por qué no dejamos a la gente crecer? ¿Por qué no dejamos a la gente madurar? ¿Por qué no dejamos que las personas también asuman las consecuencias de lo que han hecho de forma incorrecta para ver si crece y piensan mejor para la próxima vez? Para ver si antes de actuar evalúan su actuación y no simplemente estar buscando, ayúdame, tiéndeme la mano, esto y esto.
ese padre que sale como el chapulín colorado en el momento en que lo necesitamos, nosotros tenemos que empezar a ver las cosas desde otro enfoque. Porque si el Eterno interviene siempre y va a corregir las cosas como nosotros quisiéramos, nunca maduramos. Lo otro que nos enseñan desde el Musar es que si siempre el Eterno interviene en medio de nuestros problemas para corregirlo, para evitar cualquier cosa, nosotros vamos a anular el crecimiento moral. Porque no habría mérito en ser bondadoso si la maldad fuera físicamente imposible de ejecutar, porque siempre el Eterno interviene. Entonces nunca nos pasa nada malo, porque siempre el Eterno, ¡pum!, nos libra, ¡pum!, nos ayuda, ¡pum!, ahí está. Entonces se anula ese crecimiento moral, se anula esa capacidad de decir, y si yo hago esto y pasa lo otro, no, mejor me quedo quieto, mejor pienso mejor lo analizo, mejor evalúo, porque muchas veces sucede así. Por lo tanto, el motivo por el cual el Eterno permite que sucedan cosas que desafían nuestra lógica no es la debilidad. No es debilidad. Lo llaman Sinsun, un acto de autocontracción divina. O sea, el Eterno es como que se aparta un poquito, se retrae para dejar que las consecuencias de la realidad física y de las reacciones o decisiones humanas jueguen su papel. Nosotros siempre queremos evitar el daño, el tropiezo, la caída, los problemas a las personas cercanas, a nuestros hijos, nuestro familiar, un ser querido, un discípulo, y no los estamos dejando crecer, no los dejamos madurar. Porque siempre intervenimos y las personas tienen que vivir, experimentar las consecuencias de sus actos. Porque todos los hemos tenido que vivir. Todos. Los errores que hemos cometido, nosotros hemos tenido que pagar un precio por eso. Y eso nos ayudó a crecer, a mejorar, a pensar, a analizar antes de actuar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos las cicatrices, todavía tenemos ahí las marcas que nos recuerdan el error. Pero un error que nos permitió ser una mejor versión de nosotros. Y no le estamos dando la oportunidad a ellos que puedan crecer de la misma forma a través de los errores. Porque esos errores, esas caídas, esas malas decisiones nos van a ayudar. Pero no dejamos que cumplan su rol. Entonces el Eterno tiene el control de todo. Pero esas pequeñas cosas las deja para ver qué hacemos nosotros con ello. Para ver cómo nos desenvolvemos con eso. Pero así como lo hace con nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo con otras personas. Nosotros tenemos que salir de esa encrucijada que no nos deja dormir. Y mira esta situación, ¿y ahora qué hago? ¿Será que intervengo o no intervengo? ¿Será que ayudo o no ayudo? ¿Será que hago esto o no? ¿Es mi responsabilidad o no? Y esa tortura toda la noche que no te deja dormir. No, yo tengo que dejar el teléfono encendido por si acaso llamen y me necesiten. Ah, bueno, Superman. El día que usted no esté, el mundo va a seguir. Va a seguir, porque ninguno de nosotros es indispensable. Somos necesarios, sí, en momentos, pero no somos indispensables. Y la gente va a tener que aprender a caminar, y va a tener que seguir sin nosotros, y va a tener que equivocarse, y no vamos a estar allí para estar apagando todos los incendios que la gente prende por no pensar bien las cosas. Esto trae como consecuencia que así como en su momento el patriarca empezó a evaluar esto, también lo hizo Moisés y lo hicieron muchos hombres. Muchos de ellos empezaron a evaluar, a cuestionar qué hacer o qué no hacer o cómo hacerlo. Y eso nos muestra que nosotros deberíamos avanzar siempre en la vida,
que deberíamos caminar más allá de las situaciones y ver cómo lo superamos. Si nosotros pensamos en un momento dado, ¿cuánto llegamos a crecer? ¿Cuánto llegamos a madurar? ¿Cuánto llegamos a renovar nuestra vida, nuestra forma de pensar por los errores, desaciertos, las caídas? Y se transformó en material de construcción para nosotros y fue para bien. ¿Por qué no podemos pensar que de igual manera va a ser por esa persona al que nosotros queremos evitarle ese proceso? Si nosotros aprendimos de ellos, si nosotros aprendimos a través de todas esas decisiones, buenas o malas, que en un momento dado nosotros llegamos a tomar. Dice el rabino Joseph Albo, en relación a todo esto, dice que la verdadera confianza en el Eterno es la certeza de que todo lo que sea decretado o establecido por Él es para un bien absoluto en nuestra alma, aunque para nuestro cuerpo sea amargo. Para nosotros, para nuestro cuerpo puede ser amargo, pero para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestro crecimiento, puede ser para bien. Puede ser lo correcto. Y eso es lo que nosotros deberíamos aprender y ver más allá de la situación. Lo único que lo que está sucediendo afuera nos pudiera estar mostrando lo que internamente sucede en nuestra vida. Y eso pudiera ser un llamado de atención para decir, si afuera hay como un caos, hay algo fuera de control, hay una crisis, ¿será eso el espejo que el Eterno me está colocando para que yo vea lo que internamente tengo yo como crisis? ¿Será la forma como el Eterno viene a establecer un llamado de atención? Y que así podamos vernos. ¿Cómo sé yo si estoy bien o mal cuando me colocan un espejo? ¿Cuáles son los espejos que utiliza el Eterno para vernos? ¿Cuáles son esos espejos que Él permite para que la realidad como que nos golpee y nos saque de esa zona o de esa condición que no nos permite crecer? Porque algo nos está demandando o algo espera de nosotros. El gran problema es que el miedo que vivimos nosotros por ese tipo de situación que vivimos, sea por nosotros mismos o que vivan otros y la asumimos como nuestras, ese miedo, enseñan los sabios que simplemente es ego. Porque el ego es la forma en que se manifiesta cuando nosotros pensamos que somos los que resolvemos todo, somos los responsables, somos los que tenemos la capacidad de ayudar, de levantar, de tener la mano a otras personas. ¿Será eso cierto? Si el Eterno sostiene todo el universo, si el Eterno sostiene todo este mundo y todo lo que en él sucede, ¿por qué llegar a pensar que lo que está viviendo una persona se escapa del Eterno? Nosotros necesitamos ver más allá de la realidad para buscar la verdad y saber cuándo debemos intervenir y cuándo no. Y cuando intervenir, asumirlo como parte de nuestro propósito, pero cuando no vamos a intervenir, no sentirnos culpables ni mal por eso. Es como el padre que aprende a cómo decirle no a su hijo. Porque regularmente la gente cuando dice no pone mala cara, es serio, lo que sea. Pero nosotros podemos decirle que no con nuestro rostro diferente, como un acto de bondad, expresándole amor o inclusive con una sonrisa.
Miren lo que sucede con Job en medio de toda esta situación. Job en el capítulo 2, verso 9. Job capítulo 2, verso 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? La integridad dentro de la Torá se mide de dos formas. De dos formas. Por un lado, se mide la integridad como el comportamiento, la conducta, la actitud que tenemos nosotros ajustadas a principios. Cuando mi comportamiento, mi conducta de actitud está ajustada a principios y camino conforme a ella, estoy mostrando que soy íntegro. Pero íntegro o caminar en integridad también es cuando yo alineo mi manera de pensar, mi manera de hablar y mi manera de actuar. Cuando yo lo alineo y yo empiezo a actuar en coherencia con lo que yo digo y yo pienso en coherencia también con lo que yo hago, o hago en coherencia con lo que yo digo y lo que yo con lo que yo digo y lo que yo pienso, eso es ser alguien íntegro. La esposa de Job le dice: ¿aún retienes tu integridad? O sea, la situación no lo sacó de la línea, de la senda que él se trazó para caminar de la mano del Eterno, siendo fiel a sus principios. Él se mantuvo. Por eso le dice: ¿aún retienes tu integridad? O sea, mira lo que está pasando. O sea, lo que le está sucediendo es un motivo para dejar de ser íntegro. Porque pareciera, de acuerdo a lo que ella dice, es que se ve como que asombrada, que en medio de todo lo que está pasando todavía él sea íntegro. Todavía sea fiel al Eterno. ¿Por qué no? ¿Acaso la integridad solamente será cuando estemos en las buenas y con cosas que salen como nosotros nos gustan, y no cuando es algo contrario? Entonces mi relación con el Eterno está condicionada a que todo sea conforme a lo que yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me parece. Y cuando salga diferente, chao. Que se quede en la lámpara como el genio hasta que a mí me provoque otra vez frotarla para que salga y me cumpla mis deseos. Ahora lo que dice después la mujer va más allá. Porque le dice: aún retiene tu integridad, maldice a tu Elohim y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esa expresión traduce como mujer necia, como mujer vacía, como mujer que no tiene principios. Es lo que dice en hebreo. Y es cuando Job le devuelve a ella la pregunta. Cuando ella le dice: ¿aún retienes tu integridad? Ahora la pregunta que le hace es: ¿recibiremos del Eterno el bien y el mal no lo vamos a recibir? Del Eterno recibimos el bien, pero el mal no. O sea, para él está bien, es correcto que lo bueno y lo malo nosotros lo recibamos, nos mantengamos en integridad y en la misma relación para que no nos afecte. Eso no es sencillo. Fácil es como yo lo estoy diciendo. Lo complicado, lo difícil, lo fuerte es cuando la persona lo vive y viviéndolo lo acepta. Ahí es donde está lo duro. Gracias al Eterno que Él nos prueba dependiendo de nuestro nivel, ¿no? Bendito sea el Eterno por eso. Que no tenemos que pasar por ese tipo de situaciones. Pero al final, después de decir esto, después de hablar de que cómo no vamos a recibir el mal de la misma forma que recibimos el bien, lo bueno de todo esto es que dice: en todo esto,
O sea, todo lo que le sucedió, todo lo que le dijo a la esposa, todo lo que dijo a sus supuestos amigos. Dice, Job no pecó con sus labios. O sea, de Job nunca salió una palabra que atentara contra el honor del Eterno, una palabra de queja, una palabra para culpar, para desplazar la responsabilidad. No. Nunca culpó al Eterno, ni nada por el estilo. Simplemente lo vio como que esto es parte de la vida. Hay momentos hermosos, pero hay momentos de tormentas, de truenos, centellas, de agua. Hay momentos de calor. Hay momentos en que estamos sudando y nos mata el calor. Pero hay momentos de mucho frío. Y en cada momento aprendemos a vivir. Pero también tenemos y debemos dejar que otros también aprendan a vivirlo. Porque nosotros no vamos a estar siempre. Y nada mejor que dejar que las personas caminen y puedan caerse y tropezar y después estar allí para ver cómo actúan, a que jamás los dejemos tropezar y no sepamos cómo reaccionan, porque siempre intervenimos, y en el día en que no estemos, que ellos se caigan, ¿quién los va a levantar? ¿Quién los va a ayudar? Si no dejamos que esos golpes y esas caídas los ayudaran a crecer, a pensar, a resolver, porque siempre estuvimos allí metiendo la mano. ¿Por qué nos duele tanto vivir estas cosas? ¿Por qué es tan fuerte para nosotros este tipo de situaciones? Porque siempre estamos hablando de acuerdo a la herida. No decidimos, reaccionamos. Con los lentes de los sentimientos y de la herida abierta, miramos con los ojos de dolor y echamos a un lado la confianza y la fe. O sea, nos transformamos en seres humanos guiados por las emociones y sin darnos cuenta estamos echando a un lado al Eterno cuando decimos ser sus hijos. En pocas palabras, ya no somos coherentes. Pero no solamente caminar, sino disfrutar cada paso que se da en el camino es lo que produce realmente la intimidad con nuestro Padre, lo que produce una verdadera conexión con el Eterno. Cuando yo no estoy pensando simplemente en la meta y cuántos pasos me faltan para llegar a la meta, sino cómo voy disfrutando cada paso, qué aprendo de cada paso, en qué me ayuda cada paso hasta llegar a la meta, y llego a la meta con un saco lleno de todo el aprendizaje, de cada lección, de cada consejo, de cada caída, de cada error, cuando llego a la meta. O sea, el que salió no es el mismo que llegó, es otra persona. Si eso es así, ¿por qué no dejamos que otros también aprendan de la misma forma? Si a nosotros nos sirvió. Y es la forma como el Eterno siempre lo hace. Siempre tenga presente esto. El tamaño de la prueba que usted y yo vivimos siempre determina el tamaño de la bendición. El tamaño de la prueba que usted y yo vivimos determina el tamaño de la bendición. Porque la prueba simplemente está mostrando la forma como el Eterno quiere que crezcamos. Y al pasar la prueba, ese crecimiento nos lleva a otro nivel. Y ese nivel trae como resultado una recompensa o una bendición. ¿Cómo yo negarle a otro que reciba la bendición y la recompensa de pasar a un nivel si siempre intervengo y lo tengo estancado en un nivel? No lo dejo que avance.
siempre allí. Yo tengo que dejar que las personas crezcan, que la gente madure. Yo puedo orientar, yo puedo aconsejar, pero yo no puedo vivir los procesos de otros. Cada quien tiene que vivir su proceso. Cada quien tiene que aprender de su decisión o su reacción. Y hacerle ver a las personas que también ellos deben vivir lo bueno y lo malo, así como lo vivimos nosotros. Si a mí me hubieran evitado o me hubieran levantado apenas tratando como que de tropezar o lo que sea, no estaría en este momento aquí hablando o enseñando. Muchas veces cuando nosotros pensamos, si yo retrocediera el tiempo para tener 15 o 20 años, pero con la mente de ahora, con la madurez de ahora, cuántas cosas yo no haría diferente. Pero resulta que la mente que tú tienes ahora es el resultado de lo que tú quieres evitar. Todos esos años de problemas, situaciones, caídas y errores construyó la mente que ahora tú valoras. Y volver a 15 o 20 con esa mente no es el resultado de una vida perfecta. Si tú vuelves a 15 o 20, pero con la edad de ese entonces vas a cometer los mismos errores, vas a tener los mismos problemas, las mismas crisis, los mismos conflictos, y todo eso te va a llevar al mismo punto que el Eterno ha querido llevarte siempre. Por lo tanto, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y hay que seguir viviendo con el rostro en alto, con la alegría de la lección aprendida, con la esperanza de que vendrán cosas mejores y la confianza de que nuestra vida está en las mejores manos, en las manos del Eterno. Y que cada paso de fe, cada pie que nosotros movemos, siempre debe estar direccionado por la Torá. Siempre debe ser el que nos guíe. Aprender a ser sensibles a su voz, desarrollar ese oído espiritual para poder caminar dentro de lo que Él establece. Por eso, la vida es como una especie de rompecabezas y jamás vamos a entender todo lo que sucede teniendo piezas aisladas del rompecabezas. Solo cuando se arma todo es cuando vamos a encontrarle sentido y vamos a comprender lo que estábamos armando. Muchas cosas que nos pasan y las que estarán por pasar, no las comprendemos, simplemente las integramos, las aceptamos y aprendemos a vivir con ellas. Pero va a llegar un momento, cuando venga el Mesías y establezca el reino, que todo esto va a tener sentido y vamos a comprender por qué el Eterno lo permitió. ¿Por qué permitió lo que permitió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Salomón, con Moisés, con el Mesías, con Pablo, con los apóstoles, con los profetas, con usted, conmigo, con cada uno de nosotros? Ellos también tuvieron preguntas, también tuvieron inquietudes, también tuvieron dudas, cometieron errores, porque nada en este mundo es coincidencia, ni es casualidad, es propósito, es plan. En este momento lo que estamos pasando es como una pieza del rompecabezas. Bueno, sigamos buscando más para armarlo todo y tener el diseño completo. Yo considero que lo importante es cuando no nos enfocamos en la situación, sino en qué debo aprender de esta situación. Cuando yo me enfoco en qué debo aprender, yo veo las cosas diferentes. Así como el dolor de parto en una mujer. Empiezan los dolores de parto, esa agonía, esa situación, todo, hasta que da a luz una vida.
y tiene ahora el niño en sus brazos y viéndolo, contemplándolo, el dolor pasa a un segundo plano. Y no es que no lo tenga, es que hay algo que lo supera. Hay algo que va más allá de ese dolor. Y es el hecho de ver a ese niño ahora en sus brazos. Ese niño que estaba dentro, ahora lo tiene afuera y lo ve. Por eso las cosas que nos pasan en la vida, esos problemas, esas situaciones, todas esas crisis, lo que nosotros definimos como malo, pueden ser señales de que pronto hay algo que va a dar a luz. Pueden ser señales que hay un evento que se va a dar pronto, que es el parto, el alumbramiento de algo, y que lo vamos a poder ver. Si nosotros comprendemos que todo en la vida es parte de un plan perfecto, pudiéramos ver la vida de otra forma. Jamás coloquemos un signo de interrogación donde el Eterno puso un punto final. Siempre tengámoslo presente. Porque mientras más nos quejamos, mientras más nos resistimos a todo lo que estamos viviendo, estamos haciendo de la situación más difícil. Porque estamos rechazando, porque nos negamos a ese episodio y no lo vemos como parte del plan. Y lo que el Eterno quiera revelarnos en ese momento lo estamos perdiendo porque estamos ciegos por el deseo de salir de la situación en vez de aprender de ella. Algo está el Eterno tratando en nosotros. Algo quiere renovar, algo quiere transformar. Yo en una oportunidad leía en una imagen que decía: sin dolor no hay crecimiento. Y eso es una gran verdad. El crecimiento, la renovación, la transformación, siempre genera dolor. Y ese dolor no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar y controlar es el sufrimiento. Y allí es donde nosotros debemos actuar. Que el Eterno nos siga ayudando en este camino, que nos siga guiando en todo momento, para que en el día en que nos veamos en medio de una encrucijada, de una situación, de un episodio de nuestra vida, podamos tomar la mejor decisión. Que más allá de lo que quiero y lo que puedo, pensemos en lo que debo. Y que queriendo ayudar, más bien le hago un daño a alguien. Y tratando de hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Que si los errores, las caídas, los defectos, los problemas nos ayudaron a crecer, entonces dejemos que otros también crezcan con los suyos. Que somos necesarios, sí, pero jamás indispensables. No podemos pensar que siempre vamos a estar para ayudar, ni pensar que somos los únicos o los que sí sabemos o los que sí podemos ayudar a otras personas. Nosotros necesitamos mirar nuestro mundo interior, organizarnos, evaluar muy bien nuestra vida para ver las cosas con el enfoque correcto. Darle la perspectiva apropiada, ver las cosas como el Eterno las ve, o pedirle al Eterno que nos permita verlas. Y habrán unas que nos va a permitir verlas y otras no. Decirle al Eterno: yo no me voy a quejar, no voy a reclamar, ni nada por el estilo. Lo que quiero es comprender y ayúdame a aprender de este momento, a extraer una gran lección y poder caminar en medio de esta situación. Porque yo estoy seguro que si no es tu voluntad, tú lo permites. Y eso es por algo. Yo quiero saber qué tengo que aprender para poder crecer, madurar y seguir adelante.
Así que sigamos adelante y que cada día podamos seguir haciéndole frente a cada encrucijada que se nos presenta, tomando las mejores decisiones y no reacciones. Que todo lo hagamos dentro de la Torá conforme a la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.